Bienvenidos al PP Podcast. En esta nueva edición está con nosotros Matilde Asián. Ella es consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias. Y yo añado una de las consejeras más temidas por la oposición. Matilde. Ah, sí. Buenas tardes. Ahora entraremos en detalle, pero madre mía, cuando te subes a la tribuna, los dejas callados, ¿eh? Bueno, tengo que hacerlo, ¿no? Entiendo, dentro siempre del respeto y la cortesía, que nunca creo que haya faltado a nadie en ese aspecto, ¿no? Prefiero usar argumentos porque si lo que usas son descalificaciones, pierdes la razón. Totalmente. Cuando hay argumentos, cuando crees en lo que estás diciendo y tienes argumentos para defenderlo, no debe de caer en las descalificaciones porque pierde fuerza lo que estás haciendo. Aunque si las haya contra ti, no entras al trapo, ¿no? Sí, porque no les doy valor, ¿no? Pienso que cuando alguien cae en las descalificaciones porque no tiene argumentos, como decía antes, entonces digo, mira, voy bien, porque si lo único que me pueden decir son descalificaciones de título personal o de partido, o cosas políticas, digo, esta persona no tiene argumentos. ¿Cómo te encuentras en el gobierno como consejera de Hacienda muy bien. con un área tan relevante, tan importante, tan primordial? Me encuentro fantástico, hay un equipo humano de primer nivel, un buen ambiente. Manolo ha establecido unas directrices muy claras y precisas y cordiales entre nosotros. Me encuentro en una experiencia que agradezco. Sabes que, aunque le he preguntado a otros compañeros por sus áreas, todas son importantes y relevantes, pero la tuya es primordial, porque es, digámoslo así, de forma llana, la de las perras, la que maneja el dinero en Canarias. Yo creo que los recursos son limitados y vienen marcadas por ley. Yo creo que es primordial porque es horizontal. En eso compartimos con Función Pública, que también. ¿Cuál es nuestra principal misión? Nuestra principal misión precisamente es garantizar que todo el gobierno no vaya a tener problemas de ningún tipo. Por ahí nosotros está la intervención, está la Dirección General de Presupuesto, que vigilan que se cumplan las normas adecuadamente. Entonces, eso sí es muy importante, que la Consejería de Hacienda pueda garantizar que nadie del Gobierno de Canarias vaya a tener problemas con posterioridad. Y cuando llegaste al cargo, ¿no?, y te dan esa responsabilidad, como es llevar un área como esta, ¿qué te encontraste? ¿Qué Consejería de Hacienda? Recordemos que el anterior consejero de Hacienda fue Román Rodríguez. ¿Cómo estaba la economía canaria, las arcas canarias? ¿Cómo estaban? Bueno, cuando yo llegué fue tras un periodo de 4 años de una bonanza económica, más bien financiera, no bonanza económica porque habían ocurrido crisis económicas importantes por el COVID, pero la reacción de Europa fue una afluencia de dinero importante. Entonces había, por una parte no había reglas fiscales y por otra parte había muchísimo dinero. Claro, precisamente a partir de 1 de enero del 24 ya no hay fondos COVID, ya no hay esa liquidez, el Banco Central Europeo empieza a subir los tipos de interés y además se aplican las reglas fiscales por primera vez desde 2019, es decir, 20, 21, 22 y 23 fueron 4 años en que no había límites presupuestarios, se hacía un seguimiento de cómo iban las finanzas, pero no había el cumplimiento, la exigencia del cumplimiento de reglas fiscales. Que ahora sí, desde claro, a partir de 1 de enero me han cogido 2 procesos. Primero, a partir de 1 de enero se vuelven a establecer, porque lo que habían quedado, las reglas fiscales eran suspendidas, ¿no? Sí. Las había suspendido Europa y también las había suspendido el Gobierno de España, y a partir de 1 de enero entran en vigor de nuevo. Pero es que ahora, a partir de 1 de enero del 25, entran en vigor la normativa europea nueva. Es decir, que son en 2... manzanas, ¿qué le podíamos trasladar a los que nos estén viendo? ¿Qué va a pasar a partir del 1 de enero del 25? De forma llana. Bueno, nosotros hemos tenido el último Consejo de Política Fiscal y Financiera y nosotros desde Canarias lo que hemos pedido es lo que venimos diciendo desde el primer día, que yo accedí a esta responsabilidad, que nos tienen que flexibilizar la regla del gasto. No tiene ningún sentido que en Canarias tengamos unos ingresos, tengamos superávit y no lo podamos gastar en el bien de los canarios. Tenemos que destinarlo a amortizar deuda, que ya la deuda nuestra es bastante baja. Sí. En 2024, en 2023 yo ya lo decía, pero es que ahora ya en 2024 son muchas las comunidades
somos mayoría que lo están pidiendo. ¿Por qué? Porque la política se ha diseñado por parte del Gobierno de España un poco en ese sentido, es decir, nos permiten gastar por debajo de lo que incrementa la recaudación. Si yo te permito gastar en el 24 el 2,6 y la recaudación sube el 4, el 5 o el 6, pues ya tú sabes que va a haber un superávit. Entonces, nosotros necesitamos, para poder destinarlo tanto a financiar los servicios esenciales de todos los canarios, como a incentivar nuestra economía para que, bueno, salgamos de esta situación, porque no se trata solo de paliar los problemas, se trata también de cambiar la situación económica a mejor. Y claro, dejar un dinero que tenemos para amortizar deuda, además en un panorama donde se está hablando de condonar deuda, me parece un poco contradictorio. ¿No te resulta una tomadura de pelo que por 7 votos, porque la triste realidad es así, ¿no? Porque su legislatura, y en este caso permanecer en el gobierno, depende de esos votos, ¿no? Se le permitan ciertas licencias económicas, presupuestarias, fiscales a una comunidad Cataluña, que ya de por sí es mucho más rica que la nuestra. ¿No te parece? Uno no tiene que dar el golpe encima de la mesa y decir no. Vamos a ver. ¿A ti no te molesta? Sí, me molesta. Tengo que reconocer que me molesta que Canarias sea desatendida. Que Canarias sea desatendida y que no tengamos la sensación de sensibilidad que debería de tener el Gobierno de España con Canarias. ¿Por qué? Porque tenemos una situación muy especial. Lo que nosotros decimos de Canarias es una realidad. Canarias tiene unos sobrecostes para el funcionamiento económico, las empresas tienen que traer productos de fuera y tienen un coste de transporte y luego sus mercados están fragmentados, tienen que volver a establecer costes. Entonces, pero la empresa pública también, es decir, la administración pública tenemos unos sobrecostes respecto a un territorio continental. Lógico. No es lo mismo prestar el servicio de sanidad en un territorio continuo que tener que poner, por ejemplo, un hospital en cada isla o tener que financiar, porque es un derecho elemental, que las personas en esas islas, cuando tienen un tratamiento especial, vengan a las islas más pobladas. Y en la educación lo mismo. ¿Qué hacemos? En Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro, no ayudamos a estas personas, La Palma, no ayudamos a que tengan acceso a la universidad. Claro, es que si no estaríamos creando o fomentando la creación de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y eso es lo que no puede ser. Y no podemos exigir, Rebeca, aunque tú me has dicho que lo has hecho durante unos años, venir todos los días, no podemos decirle a un señor de Lanzarote, oiga, usted para estudiar la carrera de arquitectura tiene que ir y venir todos los días. Eso es un coste inasumible, además de que llega la persona ya rendida y necesita... No es posible, es decir, yo comprendo que hay otras regiones que también tienen alejados los centros educativos o los centros médicos, es verdad, y lo comparto, por ejemplo, Castilla y León, que tiene tan dispersa, es verdad, pero es que nosotros tenemos que recurrir al avión o al barco, entonces es una situación muy especial y ese reconocimiento de esa situación me gustaría que fuera comprendido por el Gobierno de España en toda su extensión, ¿no? Matilde, volviendo a Canarias, tú que eres una mujer que has trabajado en la administración pública durante muchos años, pero también algunos en política, ahora de nuevo en política. ¿En Canarias crees que se está perdiendo, en la juventud, en la sociedad en general, esa cultura del esfuerzo? Bueno, no creo que sea una cosa de Canarias, ¿no? No, pero te hablo de Canarias porque es donde vivimos y... Ya, pero que sería distinto y mucho más controlable si fuera una cosa específica de Canarias, porque con unas medidas para Canarias, pero yo creo que ese fenómeno, por lo menos en el ámbito que desde la perspectiva que yo lo veo, es generalizado en toda España. Es decir, pero una mujer que ha estudiado, que ha trabajado de sol a sol, que ha sacado a su familia adelante... Hombre, todo cuesta, ¿no? O sea, todo cuesta, nada es gratis. Hay dos principios que son fundamentales. Uno, que nada es gratis. Otro, que no todo lo socialmente deseable es económicamente posible. Los recursos son limitados. Por supuesto, hay que proteger siempre a los vulnerables, eso está clarísimo. O sea, la protección a los colectivos vulnerables, es decir, a los mayores, a los enfermos, a los niños, a los que por cualquier circunstancia no pueden trabajar, esos tienen que estar protegidos siempre. Hasta ahí pudiéramos llegar que no lo fuera. Pero a partir de ahí, nosotros tenemos que pensar que lo que tenemos que hacer es impulsar a nuestros jóvenes a que se formen, a que comprendan que en la vida tienes que luchar para conseguir las cosas que quieres, etcétera. Lo que pasa es que ese mensaje es complicado. Cuando eres joven, lo ves todo muy bonito. Además, se ha producido la circunstancia que nosotros en los últimos 40 años de democracia siempre hemos ido a mejor. Es decir, las generaciones hemos vivido mejor
que nuestros antecesores, que los anteriores. Entonces, claro, el joven que no ha vivido, podríamos decir, esa circunstancia un poco más adversa hace tiempo, no lo ve que vaya con ellos, ¿no? Cree que, entonces, pues efectivamente tenemos que establecer la cultura del esfuerzo y la cultura del pago, que también es importante. ¿La cultura del pago a qué te refieres? Bueno, yo siempre en España el tener deuda te incomodaba. Oye, tengo deudas, tengo que salir de esta situación, tengo que pagar mis deudas. No pensabas nunca que te las pudieran condonar o que no las pago y no pasa nada. Yo tengo derecho porque como no puedo pagar esta deuda que tengo, por ejemplo una hipoteca, pues ¿qué le vamos a hacer? Vale, la cultura del pago te refieres a, oye, si usted se ha comprometido con una obligación, cumple. Y no está dentro de los colectivos vulnerables, ni existe una razón especial. No me estoy refiriendo a la persona que se le ha incendiado la casa, porque esa persona está en una circunstancia muy especial. Pero como carácter general, establecer que... Porque claro, yo creo que cuando una persona, si las entidades financieras tuvieran que financiar todo eso y vaya otra persona allí y le diga, no, mire usted, no se preocupe, que su dinero lo he empleado en pagar este deudor que a mí no me ha pagado. No se preocupe que desde que este señor me lo pague, yo su dinero se lo devuelvo. No nos gustaría. No. Entonces tenemos que pensar que a todos nos afecta situaciones que no son legales, que no están contempladas en los contratos firmados. Y eso es así, ¿no? Matilde, ¿te gusta la política? Sí, la política me gusta porque es la manera de hacer cosas. Es decir, por supuesto, la política es un servidor público, ¿no? Las personas que estamos en política tenemos esa sensibilidad porque consideramos que podemos contribuir desde lo público a cambiar las cosas, o a mejorarlas, o a establecer ciertos parámetros que nos parecen razonables. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que sí me gusta. ¿Y qué es lo que no te gusta? Si hay algo que no te gusta de la política. Bueno, la política, como todas las actividades humanas, pues son reflejos de todas las circunstancias que condicionan al ser humano. Y en política eso se nota más, se transparenta un poco más. Porque sí, como no hay unas reglas establecidas, por ejemplo, me refiero, tú en la administración tienes un papel, tienes tal puesto, este es tu puesto y tú haces ese papel que te otorga ese puesto normalmente. O en una empresa en general, por hablar también de la empresa privada, ¿no? Una empresa privada, mire usted es el contable de esta empresa. O usted es el cocinero. Usted es el cocinero y tal. Y normalmente no se puede el cocinero llevar la contabilidad ni tal. Sí. Pero en política esto a lo mejor es más amplio. Es decir, las posibilidades de actuación son más amplias, los límites no están tan claramente definidos, lo cual puede ser una ventaja porque aprovechas el talento de todo el mundo, eso es positivo, pero a veces también crea un poco unas situaciones, vamos a decir, de desorden que no son buenas. Tiene un aspecto positivo, pero también tiene, como todo en la vida, siempre hay... Yo soy muy partidaria de considerar que siempre hay un debe y un haber. Es decir, que no hay una situación que sea redonda totalmente. Sí, perfecta, ¿no? Perfecta, sino que siempre hay cosas positivas y siempre hay cosas negativas. Entonces, tenemos que coger aquellas que tengan más aspectos positivos que negativos, comprendiendo que algún aspecto negativo va a tener. Bueno, y que luego es sacrificado, porque como uno se meta de lleno, le guste lo que hace, de verdad se involucre, esto es... Desde que te levantas, desde que sale el sol, hasta que uno se acuesta, porque es así, la agenda es así y el trabajo lo requiere, ¿no? Sí, la dedicación en la vida política es tremenda. Que yo me la veo en el barco, porque ella viaja en barco, sobre todo entre Tenerife y Gran Canaria, con Gabriela, leyendo. Bueno, prácticamente comes leyendo, mirando WhatsApp, respondiendo, ¿no? Las dos. Este tipo de trabajo es así, yo tengo una ventaja, que ya tengo una trayectoria y experiencia, ¿no? Es decir, eso me ayuda en cierto sentido, porque yo ya sé las situaciones, cómo resolverlas en determinadas cuestiones, pero también comprendo que el impulso de una persona que accede por primera vez también es importante. Lo que hemos hablado siempre, sí, todo, sí. La experiencia positiva. ¿Puede ser un lastre? Pues puede llegar a serlo, porque no tienes esa voluntad de cambio que puede tener una persona que no tiene tanta información. Eso es una realidad. Entonces, hay aspectos positivos y negativos también en esto, también, sí, como en todo. Sí. Oye, ¿qué te parece el vice? ¿Se acabó la fiesta? Bueno, ha aprovechado una cuota de mercado. Lo veo como un partido que hay una cuota de mercado, sabe que en los jóvenes hay descontento,
porque los jóvenes es verdad que se encuentran en una situación hoy día de dificultad de acceso a un puesto de trabajo, A una casa. a una vivienda, a crear una familia, entonces ahí hay un descontento. Ese descontento tiene muchas raíces. Pero, ¿y nosotros tenemos parte de culpa, el Partido Popular, o no? Todas las personas tenemos parte de culpa en todo. No creo que las culpas... puede ser causa, yo puedo admitir la causa, pero no la culpa. La culpa tiene un componente doloso, que lo haces porque quieres fastidiar, en ese sentido, el Partido Popular. No, me refiero a responsabilidad. Responsabilidad sí, porque si estamos dirigiendo, tenemos que ser eficaces y conseguir que eso cambie. Pero como digo, este es un problema muy profundo y me gusta hablar de este tema de nuestros jóvenes, porque yo creo que hay una burbuja, tenemos fantásticas universidades aquí en Canarias, públicas y también privadas cada vez más. Entonces las personas están muy preparadas. Ese aspecto muy positivo, que las personas estén preparadas. Pero luego también tenemos que pensar que el sistema nuestro económico absorba a esas personas que tienen esa preparación. Entonces ahí sí hay un desfase entre las personas que están más preparadas que nunca, tenemos más titulados superiores que nunca, con más conocimientos y tal, pero nuestra economía a lo mejor no tira lo suficiente para absorber. Y entonces nos vemos en la necesidad de exportar nuestro talento. Eso ahí tenemos la responsabilidad de atacar ese problema y es un problema muy complicado, un problema complejo, pero bueno, por lo menos intentarlo, ¿no? Ser consciente de que ese problema existe. Y estamos en ello. Matilde, eres mamá, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? Una sola. ¿Una sola? Una sola. ¿Y una nietita? Y un nietito. ¿Un nietito? ¿Cómo se No, llama? nietita y nietito. Ah, nietita y nietito. Sí. De 8 y 5. 5. ¿Y sacas tiempo para verlo? Bueno, tú sabes, sí, el plano familiar es muy importante. Yo creo que si una persona no tiene equilibrio emocional, bueno, pues tiene que tirar para adelante porque esas circunstancias son las que tiene. Yo tengo la suerte que siempre he tenido mucho equilibrio familiar. Eso es una suerte muy grande. Me ha dado mi marido, mi familia, mucha estabilidad. Y eso, yo no digo que la persona que no la tenga, porque, oye, tiene la mala suerte de no tenerla, pero yo, es algo que juega a mi ventaja. Y en tu tiempo libre, el poquito que tienes, ¿qué haces? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, soy una persona tranquila, de gustos tranquilos, intento hacer algo de ejercicio físico porque es muy necesario. Tengo de hobby la lectura, he sido siempre muy lectora, un poquito de escuchar ópera también. ¿Sí? Sí. Pero esas dos actividades las tengo un poco postergadas. Por ejemplo, a mi marido le gustaría mucho viajar y yo no puedo viajar. ¿Y cómo hace? Pues mira, el año pasado fue el primer año de elaborar presupuestos. Tú sabes que el presupuesto te lleva una intensidad de trabajo impresionante y no pude tomar sino, no sé si llegó a una semana de vacaciones y fui a Sevilla a ver a mi familia de sevillana y este año pues será igual. No creo que pueda tomar mucho más. Bueno, también fui un fin de semana a una boda, pero cosas muy puntuales. Pero fíjense, 365 días del año para que luego digan, ¿no? Porque a veces la clase política es muy criticada y sus argumentos tienen quienes lo hacen, pero una semana para irse a Sevilla a ver a su familia y un fin de semana para una boda. Eso fue tu tiempo de descanso. Yo no recuerdo nada más, pero bueno, si tuve otro fin de semana, ruego que me disculpen porque no lo recuerdo en este momento. Pero bueno, también lo decide uno por propia voluntad, ¿no? Dedicarse a esto. Claro, efectivamente. Yo lo comento. ¿Te gusta a mí siempre me dicen, sarna con gusto no pica, pero yo contesto, pero mortifica. Hay que tenerlo en cuenta. Mortifica, la verdad que sí. Tienes fama de ser, no estricta, pero sí mirar mucho, ¿no? En lo que se gasta el dinero del gobierno de Canarias. O sea, controlas mucho el gasto, o sea, quieres acertar, ¿no? A lo que se destina el dinero. Matilde, eres así en tu economía, quiero decir, de la cofradía del puño, es como, preguntarle a Matilde, este gasto, no, Matilde, a ver. No me considero de la cofradía del puño. No, me refiero en cuanto a la economía, a la macroeconomía, pero la canaria. Sí, me gusta controlar los ingresos y los gastos, porque considero, hombre, para un gobierno es fundamental, porque nuestra responsabilidad, somos servidores públicos, los políticos somos, fíjate qué cosa tan curiosa, porque tú has acertado, porque si tú hablas con la gente, a los políticos nos tachan. Usted es un aprovechado, pitiflauta. Ahora, si se habla del sector público,
quiero que lo lleve el sector público, pero oiga, el sector público entonces es la política, Sí. el sector público. Entonces, hay esa contradicción a veces, ¿no? De considerar que el sector público debe de asumir muchas tareas, pero a su vez criticar a los políticos, y eso es incompatible. Sí. Pero bueno, entendiendo eso, yo considero que somos servidores, bueno, somos, no es que yo lo considere, somos servidores públicos y tenemos una altísima responsabilidad en el manejo de los ingresos y los gastos. Y a nivel personal también. Me decías que te gusta la música, aparte de la lectura. La ópera. La ópera, en concreto, ¿no? Ese género, la ópera. Pero si tuviera que quedarte con una sintonía, con una melodía, ¿qué canción formaría parte de la banda sonora de tu vida? Casta Diva, de Norma. Me encanta esa plegaria a la luna. También me gusta mucho la Donna Immobile. También es Mujer Immobile. También me gusta El amor es un pájaro rebelde, de Carmen, de Bizet. Sí, Esa también es Carmen muy de bonita. Bizet. Me gusta lo más conocido, lo que más oímos. O sea, que También la radio así convencional, no, la música convencional. Nessun Nessun Dorma. También me gusta, de Turandot, de Mozart. A mí en general me gustan todos los italianos que hacen ópera, todos, y de los alemanes o asimilados como Mozart, ¿no? Que aunque no es alemán, es austríaco, pues me gusta Mozart. Perfecto. Wagner no me gusta. No me gusta porque es demasiado solemne, demasiado... Pero la música convencional, la que escuchamos así en la radio, en los 40, en Cadena Dial y todo eso, no. Bueno, la escucho, pero yo tengo muy mal oído. Y entonces, para que a mí me emocione algo, tiene que ser algo como la ópera, ¿no? Que te llegue. Porque no disfruto de esa cualidad. Me encantaría tener un buen oído musical. ¿Y bailar? Tampoco soy ninguno. El que no tiene oído musical es muy difícil que baile. Bueno, no sé, a lo mejor se puede dar el caso. Bueno, se puede dar, pero en mi caso particular no tengo oído musical, con lo cual el ritmo no lo llevo todo lo bien que debiera. Ahora bien, yo lo intento, yo bailo. O sea, es decir, no quiero decir que no baile, que bailo, pero bailo de aquella manera. Bueno, no pasa nada, pero se intenta. Pues te pondremos una de las que has mencionado para acabar esta entrevista, ¿te parece? Bien. Sí, estupendo. Más Mozart que Wagner, ¿por qué no le gusta? No le gusta tanto. No me gusta tanto Wagner porque lo veo demasiado... Ya te digo que al no tener un buen oído musical necesito una música como la ópera que te llega a los sentimientos, ¿no? Y te emocionas. Pero claro, tanto como Wagner, ¿no? Matilde, que ha sido un placer. Igualmente, que gracias también por Rebeca. abrirte, por dejar que te conozcamos un poquito más. Y ahora ella en breve entra en una etapa complicada de nuevo porque comienza la elaboración, la confección de la ley de presupuesto del próximo año. Así que en sus manos está, que vaya muy bien y muchas gracias. Gracias a ti, Rebeca, y he pasado un rato muy agradable. Me alegro. Y a todos ustedes, ya saben, les esperamos en el próximo PP Podcast.